Bienvenidos a este nuevo tutorial de NX. En este caso vamos a trabajar la herramienta de agujero, redondeo de borde y chaflán. Para ello vamos a generar un nuevo croquis. Nos da un poco igual las medidas, simplemente queremos hacer un cubo. Vamos a hacer la extrusión. Aceptamos. Bien, la función de agujero tiene varias tipologías. El agujero general, primero de todo nos pide la posición de los agujeros, los podríamos ir acotando. Bien, luego se nos pide la dirección del agujero por defecto, lo sitúa perpendicular a la cara que hemos seleccionado, pero podríamos darle otro vector. Bien, no es el caso. Tenemos varias tipologías dentro de agujero general. El agujero simple, donde vamos a ver el diámetro, las condiciones de profundidad, el ángulo de la punta, por si está hecho con una broca, el agujero, la booleana, y todos los valores son editables. Bien, tenemos también el escariado, típico para el alojamiento de tornillos, también todos los valores son editables. El agujero avellanado, que tiene la cabeza cónica, y finalmente el agujero cónico. Bien, otra posibilidad es el agujero del tamaño de taladro. Aquí simplemente, por defecto tenemos que la medida que le estamos dando aquí sea la medida del taladro, pero podríamos customizar la tolerancia respecto a este valor. Bien. Luego tenemos el agujero de paso de tornillo. Esta opción es interesante porque aquí tenemos recogidas todas las medidas normalizadas de tornillería. Por ejemplo, por defecto nos sale ISO, pero podríamos trabajar con norma DIN, con norma ANSI, etc. Si, por ejemplo, estamos en norma ISO y cogemos un métrico 8, pues podemos ver que el agujero que nos hará es de 8,4 para que pase el tornillo de 8 fácilmente. Aquí tenemos el tipo de ajuste. Bien. Luego tendríamos también el agujero escariado. Otra vez, le cogemos la norma del tornillo, la métrica, y ya nos sale todas las medidas normalizadas. El agujero avellanado para tornillos con cabeza cónica, exactamente lo mismo. Tenemos aquí todos los valores que no los podemos editar, simplemente las profundidades o si es que tenemos punta de broca. Si dijéramos que el cuerpo es pasante, pues ya no tiene sentido la punta final. Bien, la siguiente opción sería el agujero roscado. Otra vez tenemos el tipo de norma que estamos usando. Si la rosca es a derechas o a izquierdas. Los valores de profundidad e incluso la posibilidad de hacer un alivio. El alivio es una zona cilíndrica de mayor diámetro para facilitar la entrada de tornillo en la rosca. Tenemos la posibilidad también de hacer un chaflán de inicio, que nos vendrá aquí, y chaflán final. En este caso vamos a decirle que el agujero sea pasante. Aceptamos y, como podemos ver, tenemos aquí el chaflán que hemos dicho, el alivio. Esta zona sería la zona roscada.
y el chaflán de salida. Hay que decir que las roscas no salen con la geometría como tal de toda la hélice. ¿Por qué? Porque esto cargaría en exceso la tarjeta gráfica, con lo cual simplemente se indica mediante esta circunferencia de trazos azules, y esto nos indica que... Vaya, hemos hecho botón derecho. Bien, es esta circunferencia discontinua azul nos indica que aquí hay una rosca. En el caso de que posteriormente hiciéramos el plano de esta pieza, pues nos saldrá la notación típica de rosca. Bien, vamos a continuar. Por lo tanto, tenemos aquí el agujero roscado y la siguiente opción es series de agujeros. Las series de agujeros tienen sentido no en una pieza, aunque se pueden hacer si es que yo tengo varios cuerpos. El sentido lo tiene cuando esto lo aplicamos a un conjunto. Para ello vamos a abrir un conjunto que tengo preparado, simplemente con 3 placas. Bien, cuando vayamos a hacer un agujero, si lo hacemos mediante esta opción de series de agujeros, nos indica el inicio de esta unión. Lo quiero situar en este plano de aquí. Pongo la posición de los taladros. Y aquí en el inicio le voy a decir qué tipo de agujero quiero. Pues por ejemplo, quiero un escariado para un métrico 10. En la placa intermedia, simplemente, pues queremos que el agujero sea pasante. Y finalizamos con un agujero roscado, pues de la misma métrica, lógicamente. Aceptamos. Y bueno, simplemente se nos solapa con otros agujeros que habíamos hecho, pero podemos observar con las ocultas cómo tenemos el alojamiento del tornillo, la zona pasante para el tornillo y aquí abajo pues tenemos la zona roscada. Por lo tanto, opción muy útil cuando trabajamos con conjuntos y para no tener que definir la posición de los agujeros en una pieza, luego pasarlo a la otra y que nos quede asociado y finalmente a la última pieza donde están las roscas se puede hacer todo con la misma operación. Bien, visto esto, vamos al redondeo de borde. Para ello vuelvo al modelo anterior. Entramos y vemos que podemos directamente seleccionar todos los bordes que nos interesen y editar el valor de radio. Este valor de radio puede ser tangente o puede ser mediante curvatura. Mediante curvatura lo que intenta es mantener el radio lo máximo posible de los elementos adyacentes. Si aquí venimos con un radio grande, pues aquí lo intentará mantener. Si venimos con un radio muy pequeño, intentaría mantener ese radio pequeño. Y vemos que se define mediante el valor de radio, que sería distancia del vértice hasta aquí, y luego el valor de ρ, que es un valor que va entre 0 y 1. Y esto hace que esta curva se acerque o se aleje más de este vértice. Bien, vamos a dejar en tangente. El radio circular puede ser circular como siempre hemos visto, o incluso cónico. Y cónico pues tenemos 3 tipologías de definición, básicamente lo mismo que hemos visto antes. La distancia del vértice hasta el inicio del radio y luego el valor de ρ. Se puede definir de varias maneras. Bien, vamos a seguir con el radio circular normal.
podemos, dentro de la misma operación de redondeo, hacer varias operaciones en bordes distintos, con radios distintos. Estos tres, por ejemplo, tienen un radio de 20, voy a generar un nuevo grupo de estas dos aristas, y aquí, pues, por ejemplo, queremos un radio de, pues, 7. Y así podría ir haciendo grupos. Bien. Tenemos la posibilidad también de hacer radios variables. Por ejemplo, nos situamos en este punto y le damos este valor de radio en este otro, y así vamos modificando. La ubicación de este punto se puede hacer mediante la longitud de arco, el porcentaje de la longitud, o mediante un punto de paso que le demos. Tendremos aquí el constructor de punto. Bien. Vamos a cancelar y empezamos otra vez. Redondeo de borde. Vamos a ver la opción de retroceso de la esquina. Retroceso de la esquina hace referencia a cuando tengo la confluencia de varios radios, como es este caso, que podamos agrandar un poco el radio del vértice, y en los tres bordes es independiente. Y otra vez os podríamos ir listando. Bien, parar antes de llegar a la esquina. Si definimos este punto, lo que hacemos es que el radio pare antes de llegar a esta esquina. Y otra vez, pues, la definición de este punto, pues, la puedo hacer mediante longitud de arco, porcentaje de la longitud de arco o punto pasante. Luego tendría la posibilidad de hacer exactamente lo mismo, pero mediante un objeto seleccionado por el usuario. Con lo cual, si yo tengo generado un plano, pues que este plano me haga de límite. Y ahora mismo no lo tengo generado, por lo tanto, lo defino. Bien. Las resoluciones de exceso de capacidad las veremos cuando veamos el redondeo de cara, en otro tutorial. Bien, la función de chaflán es muy sencilla. En el caso de que tenga los dos lados iguales, pues simplemente le damos el valor de chaflán, que siempre es la distancia entre este punto y este de aquí. En el caso de que sea asimétrico, puedo definir las dos distancias por separado, o incluso una distancia y un ángulo. Y si el ángulo lo quiero en la otra cara y la distancia aquí, invertiríamos la dirección. Bien, y hasta aquí este tutorial.